Muy buenos días para todos y para todas. Mi nombre es Natalia Dávila y es un placer acompañarlos el día de hoy en este importante encuentro que nos congrega a todos, la primera edición de Smart City Expo Bogotá. Es un placer tenerlos a todos de manera presencial y también a todas las personas que nos acompañan de manera virtual. El día de hoy también queremos recordarles que nos pueden acompañar participando a través del numeral SCBOG23 a través de todas nuestras redes sociales. Sin más preámbulos, para mí es un placer presentarles el primer panel del día de hoy de la agenda académica que tendremos para este primer día del Congreso, y es denominado Retos de la Transformación Digital en los Territorios y Liderazgo en la Gestión Pública. Va a estar moderado por Iván Mauricio Durán, consejero distrital de TIC, quien por supuesto estará acompañado de la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, de Micaela Sánchez, secretaria de Innovación Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros de Argentina, también de Aníbal Gaviria, gobernador de Antioquia, y de Nora Mercado, quien es viceministra de Transformación Digital del Ministerio de Tecnologías, de la Información y las Comunicaciones de Colombia. Es un placer saludarlos y que nos acompañen el día de hoy. Bienvenidos. Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este primer panel denominado Retos de la Transformación Digital en los Territorios y Liderazgo en la Gestión Pública. Mi nombre es Iván Durán, alto consejero TIC de Bogotá. En general, los territorios inteligentes son territorios en los cuales hay tres elementos fundamentales que se vuelven importantes en todo el proceso de desarrollo de la ciudad o de los territorios: los datos, la tecnología y la innovación. Y la innovación entendida de una manera amplia, la innovación pública, la innovación social, la innovación abierta. Y esto es fundamental hoy en día porque a través de los territorios inteligentes se están afrontando retos, desafíos que son de carácter global. Estamos hablando de cambio climático, pobreza, desigualdad. Todos estos temas de la agenda mundial no tienen otra forma de afrontarse sino es desde esa mirada de los territorios inteligentes. Pero para que esos territorios inteligentes puedan volverse una realidad, hay un elemento fundamental y es el liderazgo en la gestión pública. Las personas, los líderes que están generando esas transformaciones en los territorios, haciendo posible que los datos, tecnología e innovación sean una realidad para mejorar la calidad de vida de las personas, son los responsables de que eso se haga realidad y se materialice en resultados. Por eso el panel de hoy, este primer panel del Smart City Expo Bogotá 2023, pues es un honor para mí poder tener la oportunidad de generar esta conversación entre grandes líderes de la región. Para conversar sobre estos temas, entonces nos acompaña, voy a comenzar por mi derecha, por la esquina, Micaela Sánchez Malcolm, secretaria de Innovación Pública Argentina, desde 2019, licenciada en Ciencias de la Comunicación, con posgrado en Diseño y Evaluación de Políticas Públicas, con una vasta experiencia en docencia, en políticas públicas, en investigación, en temas relacionados con TIC. Bienvenida, Micaela. También nos acompaña, a mi derecha está Aníbal Gaviria, gobernador del departamento de Antioquia, administrador de empresas. Ha ejercido como gobernador del departamento en 2 oportunidades, en el periodo 2002-2015 también fue alcalde de la ciudad de Medellín y siempre ha tenido un enfoque de gobierno muy hacia la protección, honra y defensa de la vida. También nos acompaña Nora Mercado Caruso, viceministra de Transformación Digital del Ministerio TIC en Colombia, doctora en Administración y Dirección de Empresas con más de 15 años de experiencia en gestión de proyectos, en investigación y hoy en día liderando estos retos desde el Gobierno Nacional. Y por supuesto, nuestra alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López Hernández, estudió Finanzas, Gobiernos y Relaciones Internacionales, Universidad Externada de Colombia, maestría en Política Pública y Política Urbana en la Universidad de Columbia, doctorado en Ciencias Políticas de Northwestern University,
fue senadora de la República, líder de la consulta anticorrupción y una de las líderes más importantes que tenemos en el país. Entonces es un honor para mí que generar esta conversación. Para comenzar, la primera pregunta es una pregunta para todos los panelistas. Es una pregunta sobre, desde la experiencia que ustedes han tenido, todos ustedes han tenido la oportunidad de gestionar, de ser líderes de gestión pública de territorios, ya sea ciudades, departamentos o países. Y es una pregunta de reflexión hacia el pasado, de esa experiencia. Y es en cuanto a los desafíos. ¿Cuáles son, ustedes creen, los principales desafíos que ha enfrentado su gobierno para avanzar en esa transformación del territorio hacia un territorio inteligente? Y me gustaría comenzar con la alcaldesa. La alcaldesa... vale, listo. Entonces empecemos con Micaela, secretaria de Innovación, por favor. Buenos días a todos y a todas. Gracias por la presentación. Autoridades que nos acompañan, colegas, representantes, no solamente de Colombia y de Bogotá, sino también de América Latina. Es un placer para mí estar aquí en representación del gobierno argentino. Como presentaba recién Iván, soy secretaria de Innovación Pública en la Presidencia de la Nación Argentina. Hay colegas que están aquí, no solo de la Embajada, sino también de provincias de nuestro país, que van a compartir hoy algunas experiencias. Creo que seguramente podemos basarnos en las preguntas disparadoras de este panel y de las introducciones que hicieron en el panel de apertura. Y espero que seguramente nos vayamos con más preguntas aún. Vamos a poder responder a algunas situaciones, pero creo que producto de estos intercambios seguramente surjan más dudas y mayores posibilidades de trabajo. Pensando en esta primera pregunta disparadora respecto de los desafíos que se fueron cumpliendo, sobre todo en el marco de Argentina, hoy me toca hablar del Gobierno Nacional Argentino, que inició sus gestiones en diciembre del año 2019 y que las está culminando en diciembre de este año. Cuando empezamos a trabajar los lineamientos vinculados con infraestructuras, con datos y con innovación pública, el piso desde el cual partimos fue que no puede haber ningún tipo de innovación sin inclusión, que va muy en línea con lo que dijo la alcaldesa en la apertura. Y esto tiene que ver porque al inicio de cualquier gestión efectivamente nos enfrentamos a diferentes instancias desiguales. Y estos desequilibrios o desigualdades están designados fuertemente por brechas. Y las brechas podemos analizarlas, constituirlas y trabajar para reducirlas o erradicarlas desde diferentes aspectos. Entonces, traer primero a colación esta situación que tiene que ver primero con una brecha de acceso, que creo que es común a todos y a todas quienes estamos integrando la discusión el día de hoy, y podemos pensarla primero en términos de infraestructuras, ¿no? ¿Qué ocurre, digamos, globalmente, según indicadores internacionales? Alrededor del 98% de la población mundial está en condiciones de tener acceso a Internet. Esto no implica que ese 98% de la población mundial efectivamente utilice la infraestructura de conectividad, porque hay un tercio de la población de todo el mundo que aún teniendo acceso a Internet no la utiliza. Entonces, por un lado tenemos esta brecha de acceso y de uso. Y esta brecha de uso seguramente esté atravesada además en todos los territorios respecto de qué hacemos los gobiernos, qué hacemos los líderes o las lideresas políticas, también de la industria privada y también de la sociedad civil, respecto de qué servicios y qué oportunidades ofrecemos para ser efectivamente atractivos para toda la ciudadanía y simplificar esos procesos de cara a la ciudadanía. Y cuando pensamos un poquito más allá, tenemos además brechas que son geográficas, brechas que son etarias y brechas que son de género. Lo conversábamos antes de iniciar este panel y hoy tenemos una representación bastante equilibrada. No suele ocurrir. La representación tanto en los lugares de toma de decisión gubernamental, internacional, pero sobre todo en una industria que es fundamental y que forma parte del debate de hoy, que es la industria de la tecnología en general y de las telecomunicaciones en particular. Cuando analizamos la representación de mujeres y diversidades sexuales en esta industria, la UNESCO determina que tenemos una representación del 28%. Y cuando pensamos en qué porcentaje de mujeres además accedemos a lugares de toma de posición, la representación se reduce casi al 8 o al 9% a lugares de toma de posición. Y esto es un debate que se tiene que dar globalmente. Entonces, a priori, para iniciar esta primera discusión, considerar esas brechas y esos desafíos que son preexistentes y que constituyen la dinámica, la planificación que llevamos adelante respecto de las políticas públicas. Con este piso, el objeto fundamental que nos trazamos al comienzo del gobierno de Alberto Fernández tuvo que ver con avanzar en esta universalización del acceso.
avanzar en términos de infraestructuras diferentes, de diferentes tipos, que luego iremos compartiendo con ustedes, avanzar en términos de servicios digitales y avanzar en términos de inclusión digital, para que efectivamente ciudadanos y ciudadanas de Argentina puedan hacerse no solamente de la asequibilidad de infraestructuras y dispositivos, sino fundamentalmente de usos más inteligentes y más propios de esas tecnologías. Eso constituyó un poco la base y voy a compartir con ustedes 3 instancias que creo que son complementarias y que hacen a pensar en cómo generamos mayores condiciones de igualdad y cómo somos más inteligentes también respecto de lo que ofrecemos a la ciudadanía. Lo que existe en Argentina es obviamente un desarrollo importante en términos de empresas privadas, de infraestructuras de tecnologías y de servicios tecnológicos en general, pero también existe un desarrollo estatal y federal de esas infraestructuras. Tenemos en Argentina una empresa que es una empresa sociedad anónima de capital estatal que lleva adelante las principales verticales de infraestructura de conectividad en el país. Tenemos una red de fibra óptica que es federal, que tiene más de 34.000 kilómetros iluminados y funcionando, que hicimos una actualización de su capacidad total en los últimos 2 años. Esto implicó un incremento en 10 veces de la capacidad de nuestra red federal de fibra y permitió además sostener el incremento de la demanda durante la pandemia y trabaja en términos mayoristas con más de 1.200 proveedores de servicio de Internet local en todo el territorio nacional. Entonces, hay una conectividad y una infraestructura terrestre que está relativamente resuelta y en crecimiento constante. En forma complementaria, además, tenemos el sistema satelital argentino. Hoy por hoy tenemos 2 satélites producidos y operados en Argentina. Son satélites geoestacionarios que brindan servicios de conectividad y de televisión digital, entre otras cosas. Y estamos en proceso de construcción de 2 nuevos satélites de alta capacidad y de propulsión eléctrica que esperamos lanzar en los próximos años. En ese interín, entre los que tenemos operando y los que vamos a tener operando próximamente, estamos en medio de un sistema de transición trabajando con empresas satelitales que nos permiten llegar con soluciones complementarias a la fibra. ¿Por qué digo esto? Es un debate que se da en Bogotá, es un debate que se da en Colombia en general respecto de las topografías y los desafíos territoriales que efectivamente tienen los países. En Argentina tenemos desafíos similares, signados por zonas de muy difícil acceso, signados por una extensión territorial muy grande. Argentina es el 8º país más extenso del mundo. Si consideramos la Antártida, somos el 7º país más extenso, con lo cual tenemos un desafío importante. Entonces, el complemento de la infraestructura terrestre sumado a la infraestructura satelital nos permite avanzar en garantizar esta universalización del acceso. Y lo marco porque lo consideramos importante, porque en Argentina existe un acceso a la conectividad móvil que alcanza al 89% de las personas de todo el país. Esto no implica que tengamos una cobertura de casi el 90%, porque tenemos zonas alejadas o zonas menos densamente pobladas, donde efectivamente es muy difícil llegar únicamente con despliegues e inversiones de empresas privadas. En ese sentido, el complemento surge a partir de la inversión que se hace desde el Estado argentino, con el despliegue de infraestructura terrestre y satelital. Y esto nos permite llegar con antenas de alta velocidad a parajes y a zonas. Lo estamos desplegando ahora en un programa que se llama Mi Pueblo Conectado, donde efectivamente tenemos deficiencias. Entonces, el primer desafío está vinculado con esto, con incrementar las infraestructuras y las soluciones que le damos a los ciudadanos. Y complementariamente con esto, ¿qué hace el Estado o el Estado Nacional? Y lo mismo ocurre con las provincias. ¿Qué servicios le otorga? ¿Qué oportunidades le da a la ciudadanía para que tenga mayor agilidad, mayor transparencia, mayor acceso a los trámites que se realizan desde el Estado Nacional? En este sentido, lo que tenemos también es una infraestructura crítica digital, que es la más grande del país, que sostiene los actos de gobierno nacional. ¿Esto qué quiere decir? Que en Argentina cualquier acto que realice los ministros, los secretarios, las secretarias, el presidente de la Nación, se lleva adelante en una plataforma de servicios digitales. Se gestiona, se carga, se firma digitalmente y se transacciona. Esto implica sostenibilidad, no imprimimos, no tenemos expedientes, no imprimimos notas, no circulan los papeles por los ministerios, implica celeridad, implica muchísima más transparencia. Entonces, hay un esquema de servicios digitales que se sostiene desde el Estado Nacional y que además se compone por una plataforma de servicios a la ciudadanía, con más de 2.600 trámites que los ciudadanos y las ciudadanas pueden hacer directamente desde sus casas. Entonces, ahí hay una oferta que es bastante interesante y que se sostiene en la infraestructura que tenemos en nuestra empresa nacional, en nuestro Centro Nacional de Datos, que se sostiene con un desarrollo tecnológico de sistemas y que le da a la ciudadanía la oportunidad de gestionar sin tener que trasladarse.
Y como tercera instancia, en términos de inclusión digital, pensando en los desafíos que teníamos para acercarnos a la ciudadanía, tenemos dos estrategias que son, digamos, sobresalientes, hay algunas más. Por un lado, la disponibilización de una aplicación ciudadana que se llama Mi Argentina. En esta aplicación, los ciudadanos y las ciudadanas acceden gratuitamente a partir de su validación biométrica a su identidad digital, a su licencia de conducir, a su aseguradora de riesgos de trabajo, a los certificados de vacunación, entre otra gran cantidad de documentos, como por ejemplo el símbolo internacional de acceso a discapacidad para que las personas con discapacidad puedan acceder a sus derechos. Y esta aplicación la utiliza el 50% de la población argentina, con lo cual tiene una capilaridad que es muy importante y se vincula además con la posibilidad de realizar trámites y de generar gestiones a través de un chatbot nacional que se integra a la misma plataforma. Y esto se promueve territorialmente. ¿Por qué? Porque tenemos que llegar efectivamente a los territorios provinciales y municipales, y para ello tenemos un dispositivo físico, lo denominamos Punto Digital, es una política que tiene más de 12 años en Argentina de continuidad, donde en todas las provincias del país y en gran cantidad de municipios hay una sala de capacitación con una plataforma y con contenidos digitales disponibles, con computadoras de alta capacidad. Hay otro espacio con un cine y un proyector para poder hacer charlas y también proyectar entretenimiento. Y hay un tercer espacio especialmente vinculado a los niños y a las niñas que tiene que ver con que todos los ciudadanos en Argentina accedan a consolas de videojuegos. No únicamente para entretenerse, sino también para trabajar. Digo, es una vertical importante de desarrollo hoy. Y si queremos llegar a los chicos y a las chicas, a los niños y a las niñas, tenemos que hacerlo inteligentemente. Y en función de eso, este despliegue territorial considera también que puedan contar y que puedan acceder a consolas de videojuegos. A modo de primer paneo, no me quiero extender mucho más, lo que intentamos retomar fue justamente este desafío en términos de infraestructura, de servicios digitales y de inclusión digital en el territorio de Argentina. Muchas gracias, secretaria. El reto de la inclusión. Me gustaría ahora darle la palabra a la viceministra de Transformación Digital para que nos cuente esa mirada desde el Gobierno Nacional en cuanto a cómo ven los desafíos para transformar a los territorios en territorios inteligentes. Bueno, muy buenos días a todos. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. Saludos del ministro Mauricio Liscano. Y bueno, comentarte que desde el Ministerio de Tecnología, Información y Comunicaciones, ¿qué estamos haciendo? Nosotros tenemos una política pública de gobierno digital. En esa política pública hay una resolución que precisamente es de 2022, que es la 1117, donde se marca toda esa estrategia que tiene que ver con transformación digital basada obviamente también en el Estado, siendo un Estado ágil, un Estado seguro, un Estado transparente, y cosas como las que comentaba Micaela. Nosotros venimos trabajando en carpetas para agilizar los trámites, servicios ciudadanos digitales, venimos trabajando en interoperabilidad, y en esa resolución también se marca la estrategia o el despliegue de la estrategia para ciudades y territorios inteligentes. ¿Cómo la vemos nosotros o cómo la ve el gobierno? En este caso, MINTIC, la vemos como un aporte y una planeación y una línea de acción en todo lo que tiene que ver precisamente con inclusión y sostenibilidad de los territorios. Y está enmarcada en tres grandes líneas. Una de estas líneas, obviamente, es la sociedad, donde están los ciudadanos que son el eje de la transformación digital. El otro es cómo por medio de las tecnologías transformamos económicamente a las sociedades, cómo podemos generar nuevos empleos. Y la tercera está enmarcada en la transformación digital con una mirada medioambiental. Entonces, teniendo en cuenta esos tres factores, vemos ejemplos en Colombia como Manizales, que ya hizo su piloto y ya está trabajando en un sistema de monitoreo vehicular. Vemos también cómo desde Florencia, Caquetá, ya hizo o ya ha hecho su ejercicio para apoyar al alumbrado inteligente. Entonces, son iniciativas que desde Colombia se han venido desarrollando, bueno, y tenemos muchísimas más. Y ¿cuáles son los retos actuales que nosotros tenemos o lo que nosotros hemos visto desde el Gobierno Nacional? Uno de estos es poder generar una colaboración entre los diferentes sectores. Y aquí me enmarco a sector
turismo, aquí me marco a transporte, a energía, al tema de recolección de residuos, a cómo volvemos inteligentes todos esos procesos que verdaderamente necesitamos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Porque si hablamos de ciudades inteligentes, estamos hablando también de gran cantidad de datos que se tienen que almacenar, que se tienen que transformar para la toma de decisiones. Y es una noticia que voy a dar el día de hoy. Nosotros estamos trabajando, estamos digamos que en piloto. Actualmente tenemos una gran plataforma convergente, gratuita para todas las entidades territoriales que quieran conectar dispositivos IoT y que sirva para la toma de decisiones. Eso próximamente pues va a salir, es una gran noticia que tenemos desde Mintic. Y esta plataforma está soportada en FIWAR, que digamos que es tecnología recomendada por la Unión Europea pues, para conectar dispositivos IoT. Sin embargo, pues es muy importante, o lo que nos hemos dado cuenta del ejercicio que hemos hecho, en más de 200 entidades territoriales donde ya nosotros como MINTIC tenemos un modelo diagnóstico o un modelo de madurez donde establecemos cómo han estado esas entidades y tenemos una línea base de actuación. ¿Y qué nos hemos encontrado en ese inventario que hemos hecho de dispositivos? Obviamente, que pasa como en Argentina, nuestra situación pues es muy diferente en territorios más alejados. Nos encontramos que no hay muchos dispositivos a conectar o muchas entidades no conocen de orden territorial, no saben que son ciudades inteligentes. También tenemos un gran reto que es educación. Nosotros, y si miramos, somos grandes consumidores de inteligencia artificial en Colombia, pero no somos tan buenos produciendo inteligencia artificial. Y hablo de desarrollo de tecnologías. Entonces tenemos que incrementar ese nivel, porque pues hoy estamos hablando de Machine Learning, hoy estamos hablando de Big Data, estamos hablando de tecnologías emergentes, tecnologías disruptivas que son necesarias pues para nosotros poder generar ese ecosistema de innovación que se necesita. Y otro de los grandes retos que tenemos, obviamente también pues lo han mencionado, es el tema de infraestructura tecnológica, y estamos hablando del Internet, que como también lo mencionaron desde el caso de Argentina, es uno de los grandes retos. Aquí pues la alcaldesa comentaba y comentaban al inicio de la intervención que Bogotá, obviamente casco urbano tiene gran acceso a Internet y es muy favorable, pero ¿qué pasa en aquellas regiones que están apartadas? Nosotros tenemos un gran reto desde Mintic de conectar aquellas poblaciones, tenemos un gran reto con nuestro equipo técnico y en eso hemos venido trabajando, de apoyarlo en la formulación de proyectos enmarcados a tecnologías emergentes y precisamente a ciudades inteligentes. Llevamos, alcaldesa, más de 40 proyectos que hemos venido acompañando en entidades territoriales. Y ya esto nos genera un despliegue, y a mí me parece me alegra mucho este tema, porque al final, cuando hablamos de inclusión, cuando hablamos de sostenibilidad, no es más que eso, es generar educación, cerrar esas brechas que existen en las diferentes poblaciones y poder lograr verdaderamente ciudades inteligentes. Gracias. Muchas gracias, viceministra. Gobernador. Muy bien, primero que todo, pues un saludo a la alcaldesa Claudia, gracias por la invitación, felicitaciones por el Smart City en Bogotá, un saludo también a toda la familia Fira de Barcelona y extraordinario que estén aquí en Colombia y que estén en Bogotá, y a todos y cada uno de los asistentes, a mis compañeras de panel, a Micaela, a Nora, a Claudia y a Iván Mauricio, el moderador. El gran reto en Antioquia, en términos de territorio inteligente y de territorio digital, es en cierta medida también la gran oportunidad, y es para algo similar en cierta medida para Colombia, ya lo ha mencionado también en Argentina Micaela, es la dispersión del territorio y es la diferencia entre las capacidades y las coberturas en las zonas urbanas y en las zonas rurales. Antioquia tiene 125 municipios, 63.000 kilómetros cuadrados, y por supuesto hay municipios que tienen una conectividad y un acceso a tecnologías supremamente diferente a lo que tiene Medellín. Entonces esa es la gran oportunidad, ese es el gran reto al mismo tiempo. Las cifras que yo tengo es que más o menos la cobertura en nuestro país es entre 60 y 65% en total.
muy similar a la de Antioquia, nosotros estamos como muy en el promedio, pero si uno divide eso, las coberturas en las áreas rurales están por el 20-25%. Entonces ahí está, repito, esa gran oportunidad, y para Antioquia lo es inmensa, porque en esos, nosotros tenemos 10 municipios en el Valle de Aburrá, 4 millones de habitantes, el 65% de los habitantes, pero tenemos entonces 115 municipios por fuera, y la conectividad, la tecnología nos permite algo que hace tal vez 10, 15, 20 años no nos imaginábamos, y es que esos municipios verdaderamente puedan conectarse a la modernidad en una forma relativamente rápida. Por eso, en nuestro plan de desarrollo nos trazamos ese como una de las grandes metas, una estrategia de desarrollo digital del territorio, y enfocamos 13% de los programas del plan de desarrollo en esa dirección, con una inversión cercana a los 500.000 millones de pesos, y ahí, digamos, en una sombrilla integral. Temas trascendentales, por supuesto, en educación, ese es uno de los elementos, pero creo que ahora lo tocaremos, entonces no me voy a centrar muy fuertemente en él. Temas relacionados con salud, telesalud, temas obviamente de seguridad, teletrabajo, conectar al campo, y conectar al campo con los centros de consumo, y conectar al campo con el campo, y un aspecto que hemos denominado Antioquia LED, que es un programa para iluminar LED los diferentes municipios de Antioquia, y ya lo estamos llevando a los corregimientos. Tenemos 125 municipios, pero tenemos 304 corregimientos. Y ese programa de Antioquia LED no se queda únicamente en llevar la iluminación LED para el impacto en el medio ambiente, sino que a través de la iluminación LED entonces estamos cambiando las torres, y eso nos permite también tecnología para la seguridad, pero adicionalmente tecnología para la movilidad en esos territorios. Terminaría con una anécdota que creo que de alguna manera ilustra la ruta que queremos caminar, a donde queremos avanzar. Hace unos 6 meses tuve la oportunidad de invitar a David Vélez, el fundador de Nubank, colombiano, que nos llena de orgullo por su capacidad inmensa de innovación y de inteligencia en la utilización de estas herramientas modernas, y lo llevamos a un municipio del suroeste de Antioquia, muy bonito, que espero que algunos conozcan, y ojalá, si no conocen, que vayan a visitarlo, que es el municipio de Jardín, municipio cafetero. Y él nos decía allí, en un conversatorio que hicimos con los jóvenes de Jardín, que ese municipio él lo veía como un lugar inmejorable para vivir y trabajar en el futuro. Y esa es la posibilidad que esto nos brinda. Jardín tiene un aire puro, unos paisajes espectaculares, una gran tranquilidad, seguridad. Si le damos la conectividad y le damos las herramientas, desde allí puede conectarse ese ciudadano, ese habitante de Jardín, con cualquier parte del mundo, y puede tener una capacidad de desarrollar sus talentos como si estuviera de alguna manera en Bogotá o en Medellín, pero disfrutando de ese equilibrio que muchas veces perdemos en otros territorios. Entonces, estamos trabajando en esa dirección para romper la brecha entre lo urbano y lo rural con las herramientas tecnológicas. Y en ese foco desarrollamos esa estrategia integral, no solo en el área de educación, que es una de las trascendentales y prioritarias, sino en esa sombrilla de salud, educación, seguridad, trabajo, campo y en servicio al ciudadano. Muchas gracias, gobernador. Alcaldesa, desde Bogotá, ¿cómo ve usted esos desafíos?
Pues, digamos un poco para dar un valor agregado, obviamente el tema de la diferenciación del territorio en toda América Latina, la geografía es demandante. Esta belleza de estar sobre la cordillera de los Andes, ¿no? Tener municipios rurales muy apartados, en fin, pues la inclusión yo creo que está en las plataformas de todos y eso es fundamental, porque eso es lo que de verdad nos va a hacer inteligentes. Si usamos la tecnología para profundizar las brechas, simplemente nos vamos a extinguir. Tenemos la gran oportunidad de usar el conocimiento y la tecnología para cerrarlas, para conectarnos más rápido desde Jardín o desde cualquier otro municipio. Entonces, digamos que Bogotá tiene los mismos desafíos que aquí se han mencionado. Yo quisiera agregar un desafío que en mi experiencia ha sido el más demandante, que no es la tecnología, no es la pandemia, creo que no nos ha tocado gobernar en pandemia. Yo a esta altura de la vida les puedo decir, lo más fácil que me pasó en la alcaldía fue la pandemia, lo más fácil. No fue lo más difícil, fue lo más fácil que nos pasó de todo. El gran desafío, creo yo, es un desafío filosófico, es un desafío democrático, es ponernos de acuerdo en propósitos de ciudad, de mediano y largo plazo. Tener unos mínimos consensos, no digo que estemos de acuerdo en todo, la virtud de la democracia es que haya pluralidad, diversidad, controversia, control político, eso está muy bien, ese es un necesario para el desarrollo y para la inclusión, para la inteligencia. Pero yo diría que el mayor desafío de este tiempo ha sido político en un doble sentido. Por un lado, Colombia está viviendo un momento de cambio y Bogotá es su ciudad capital, su epicentro, en muchos sentidos. Está viviendo un momento de cambio social, de cambio tecnológico, de cambio político. Tiene atrasado un profundo cambio social y esa es parte de la presión política. Pero claro, cambio y estabilidad no van juntos. No es como gobernar cuando te están pasando 7 terremotos al tiempo. La pandemia, la pospandemia, el desempleo, la pobreza, el cambio político, el estallido social, el paro, el cambio institucional y el cambio normativo. Y todo está pasando al tiempo. Entonces, ¿cómo encontrar el punto de equilibrio en el que tú mueves las estructuras? Pues, ¿no? Dejar de vivir a la colombiana, que consiste en que todo cambie para que nada cambie, para que sigamos siendo el país más desigual. Cambia la ley, el inciso, la reforma. Yo no entiendo para qué se matan tanto en todas las reformas, de verdad. Yo fui senadora, todas las leyes de Colombia terminan, las reformas, le gusten a uno, todas terminan con una frase: publíquese y cúmplase, ¿no? En Colombia las leyes se publican en 24 horas, la imprenta nacional es la entidad más eficiente del Estado colombiano y no se cumplen nunca. Entonces, ¿para qué se matan tanto en el artículo y del inciso? Construyamos más bien las capacidades institucionales para cumplir al menos la mitad de lo que ponemos en los artículos de las leyes, al menos la mitad. Ese es un problema de capacidades, pero las instituciones son un producto social y político. Producen estabilidad, seguridad normativa, jurídica, de inversión, seguridad social, de que a uno no lo van a incluir, de que el desarrollo no va a ser a costa de uno, sino con uno. Las instituciones solo producen eso si son fruto de un cambio social y político más o menos consensuado, o donde por lo menos estamos dispuestos a un principio democrático que es debatir a fondo. Pero así como acatamos las decisiones de los jueces, acatamos los productos democráticos. Hay un momento en el cual debemos bajar la puja y aceptar el producto social que pudimos construir y dedicarnos a construirlos. Aquí, queridos, se demoraron ¿cuánto? El año pasado 6 meses sacando la reforma tributaria. Y ahí pues, hay, no sé, 50 demandas tratando de tumbar cada artículo de la reforma tributaria. Entonces, no es solamente tener ciertas reglas democráticas para acordar cambio, sino también ciertas reglas democráticas para aceptar el producto del consenso social en un momento dado. Porque de lo contrario siempre estamos entre debate y demanda. Entonces, nunca estamos construyendo. Ahí hay un desafío político. El otro desafío político, creo yo, es el de construir ciertos propósitos
y consensos de ciudad o de país de un mínimo sentido de mediano y largo plazo. El sistema institucional colombiano y democrático colombiano está mal diseñado, debo decirlo. Tienen periodos muy cortos. En el resto del mundo no entienden cómo teníamos periodos de 4 años y no hay reelección. O sea, eso les parece como o una de dos. O hay periodos más largos y no hay reelección, o hay periodos cortos con al menos una reelección. Pero Colombia tiene reelección indefinida en las corporaciones públicas y 0 reelección en el Ejecutivo, que es donde se necesita un poco más de tiempo para ejecutar, con la validez democrática de los ciudadanos, digamos. Entonces, el diseño institucional colombiano no es proclive al mediano y largo plazo, pero la pugnacidad política menos. Entonces, es una doble combinación muy difícil de sortear. Y pues el ejemplo obvio lo tiene Bogotá, que es el Metro Bogotá. Vuelvo e insisto, el metro es una innovación de la humanidad de 1870, ¿no? De 1870, o sea, no es que estamos tratando de incorporar una nueva tecnología, ¿no?, disruptiva que acaba de aparecer, o sea, apareció en 1870, ¿no? Medellín tiene metro ¿desde cuándo, Aníbal? Hace 30 años, ¿no? Y aquí llevamos desde los 80 invirtiendo en estudios y finalmente tenemos un contrato y lo estamos ejecutando y todavía estamos discutiendo si para o no se para, si se cambia o no se cambia. De verdad, es muy difícil, ¿verdad? Les acabo de hablar de Atenea. Entonces Atenea en 3 años, en 3, no en 30, ¿sí? En 3 años hizo un acuerdo con el Consejo de la ciudad, porque esto es una democracia, ¿no? Que yo sea electa popularmente no quiere decir que puedo hacer lo que me plazca. Tengo que proponer un programa, ese programa lo validan los ciudadanos en las urnas, ese programa se vuelve un plan de desarrollo que aprueban o no los concejales de nuestra ciudad. Pero los concejales de nuestra ciudad aprobaron crear Atenea, aprobaron crearle un fondo de más de 2 billones de pesos para dar becas de formación posmedia y superior, para programas técnicos, tecnológicos o profesionales, incluso para certificados de menos de 1 año, pero que tienen un gran impacto laboral e innovación en el tiempo. Hay 56.000 jóvenes hoy inscritos, pero la gran pregunta es si Atenea hay jóvenes a la UA a seguir o no, y eso se tiene que validar en democracia. Entonces yo creo que ese es un desafío grande, y en esta época del mundo, les cuento, digamos, esto es un ejemplo colombiano, pero creíamos tener un consenso global fruto de la Segunda Guerra Mundial, algo que mató 30 millones de seres humanos en 4 años, ¿sí? Semejante tragedia. Creíamos tener un consenso global, y es que un país no invade a otro, no se hacen guerras para modificar fronteras. Bueno, pues pareciera que ni siquiera ese consenso elemental del sistema internacional podemos sostener. Y parece como obvio, ¿no?, que la igualdad es imparable, que somos todos diversos, pero que hay una verdad fundamental, y es que todos nos trataremos y nos reconoceremos como iguales. Y aquí todavía en algunos lugares del mundo hay una ola importante en América Latina, digamos, de gobiernos progresistas. En el resto del mundo hay un revés grande de gobiernos menos progresistas. Pero digamos, si esa fuera una discusión ideológica sobre el tamaño del mercado o la profundización del sector privado en lo público, vaya y venga, pero que la ola no progresista se base en racismo o en homofobia o en xenofobia, o sea, que no podamos aceptar que somos iguales y que nos vamos a tratar como iguales. O sea, a mí no me importa si gana o no la derecha, porque gane sobre una discusión sobre el tamaño del mercado, no sobre el tamaño de la igualdad. Entonces, ese es el desafío, es un desafío local y nacional, pero también es un desafío global, porque todas estas innovaciones pues también nos imponen disrupciones cada vez continuas, ¿no? Nos demoramos, hablamos de la 4ª revolución industrial, bueno, la 5ª, 6ª, 7ª, 10ª y 20 van a pasar en un periodo muchísimo más cortico. Entonces, es demasiada disrupción al mismo tiempo. Si no tenemos un mínimo de consensos como seres humanos y democracias para manejar esa disrupción, no tenemos cómo canalizarlo de manera inteligente. Muchas gracias, alcaldesa. Me gustaría ahora
entrar un poco en el tema de la innovación. Para eso aprovecharemos que está la secretaria de Innovación Pública de Argentina y con la viceministra también ahondaremos en el tema. Y es que la innovación pues ha sido un tema que se habla mucho, se genera mucho, pero a veces es difícil ver los resultados. En Bogotá tenemos cosas espectaculares en materia de innovación pública, pero me gustaría escuchar de Argentina cómo ustedes ven que son esos desafíos para generar una cultura de innovación y pasar de hablar a la práctica y generar resultados. Entonces, comenzando, igual el gobernador, la alcaldesa, si quieren agregar algo, bienvenidos. Micaela, por favor. Seguramente haya aportes de todos quienes están aquí. Creo que tiene que ver con lo que decía recién la alcaldesa respecto de la continuidad. Para poder pasar de la cuestión meramente enunciativa a una política pública que se aplique y se respalde, es clave la continuidad. Gran parte de las políticas y los despliegues que comentaba al comienzo del panel, que tienen que ver con el despliegue de infraestructura, con el sostenimiento, con los servicios digitales, algunos proyectos sí se iniciaron en esta gestión, pero la mayoría no. ¿Qué significa esto? Significa que en el marco de gobiernos populares, que son gobiernos que promueven la inversión privada, pero que además sostienen la inversión estatal, por lo menos así ocurre en Argentina, desde el año 2013 en adelante, con el gobierno primero de Néstor Kirchner, después los dos gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner y ahora con Alberto Fernández, los nominalizo porque tienen que ver con una trazabilidad y con una trayectoria de estas políticas que se originan entre 2006 y 2010 y que se continúan hacia acá. Entonces, por un lado esto, pensar programáticamente la continuidad de estas políticas que tienen que tener consenso, que tienen que tener hegemonía respecto del apoyo de la ciudadanía y que por lo menos en Argentina se pudieron consolidar con las sanciones de leyes en el Congreso. No solamente con la decisión del Poder Ejecutivo, sino con un respaldo que se da en el Poder Legislativo. Eso asienta las bases, no para quedarnos en la letra chica de los incisos de las leyes o de las resoluciones o de los decretos, sino para pasarlos a la práctica. Y en ese pasar a la práctica, creeríamos que la clave tiene que ver con generar mayores derechos para la ciudadanía, porque la ciudadanía, por lo general, una vez que avanza en la consecución de esos derechos, muy pocas veces pueden volver para atrás gobiernos que no tengan intenciones de mantenerlos. ¿A qué me refiero con esto? Si hay inversión, si hay infraestructura, si hay desarrollos de servicio, si esos servicios se traducen en soluciones que son integrales y complementarias, si eso además se puede hacer con valores de empresas privadas, de cooperativas, de pequeñas y medianas empresas nacionales o locales, eso se traslada a mejores y mayores derechos para la ciudadanía. Y de ahí es muy difícil después volver hacia atrás. Entonces, pensar la integralidad, obviamente para nosotros como teniendo el Estado como el principal actor de esas políticas y de construcción de esos derechos, pero en alianza público-privada y también con la sociedad civil y brindando acceso a la ciudadanía para que eso en definitiva redunde en mayor demanda. Si a la ciudadanía se le generan instancias de participación digital, se le reducen los plazos, se le transparentan los procesos, se les brinda información, demandan más información, demandan más servicios, demandan mayor acceso, no demandan menos. Entonces, ahí hay una continuidad respecto del marco normativo, la integralidad y la proyección en el tiempo para poder continuarlo. Y en ese sentido, no pensar únicamente respecto de las infraestructuras nacionales, o por lo menos no lo hacemos así en Argentina, sino que así, cuando hablábamos al comienzo de los servicios digitales, de la administración de expedientes, de cómo eso se nomencla y se publica automáticamente en un boletín oficial de la Nación que también es digital, ese mismo esquema de trabajo lo estamos llevando adelante con todas las provincias del territorio nacional. Algunas, Argentina es un país federal, hay autonomía de las provincias, algunas tienen desarrollos propios. ¿Qué estamos trabajando? La interoperabilidad entre los diferentes sistemas. Algunas provincias no tienen capacidad de desarrollar internamente. ¿Qué hacemos? Cedemos sistemas, cedemos conocimientos. Hay un traslado de información y de habilidades a las provincias y a los municipios. Y de esa manera creemos que lo que estamos generando es un ecosistema diverso e integrado que nos permite generar esta continuidad en el tiempo de las políticas públicas y eso consideramos que constituye un carácter innovador en sí mismo. No me quiero extender mucho más, así respetamos el tiempo. Muchas gracias. Y desde el Gobierno Nacional, hay ciudades muy innovadoras, pero ¿cómo se está pensando el tema para todo el país, viceministro? Bueno, acorde a lo que comentó Micaela y lo que han comentado, considero, y voy a, con el tema de cultura innovadora,
voy a colocar una frase que dice: la cultura se come la estrategia en el desayuno. No sé si la han escuchado. Y bueno, esto está marcado un poco en salirse de la caja. Y la alcaldesa lo comentaba ahorita, cómo pensamos disruptivamente, y ahí yo me voy pues a donde terminó la intervención Micaela, y es esos ecosistemas de innovación que se deben generar para poder cambiar nuestro entorno. La alcaldesa también mencionó algunas iniciativas que se vienen realizando en la ciudad de Bogotá, pero considero que esos ecosistemas, y con todas las necesidades que tenemos, porque si vemos desde el tema de transformación digital, digamos que desde el Gobierno Nacional, desde Mintic, venimos trabajando en cómo fortalecer esos ecosistemas, en cómo generar esa innovación pública. Y aquí me quiero remitir a la interdisciplinariedad que se necesita, es decir, cómo desde las tecnologías yo puedo apoyar al sector agro, cómo yo puedo aportar al sector salud, cómo yo puedo aportar a otros sectores pues para lograr esos cambios. Hace poco estuve en la ciudad de Barranquilla, yo soy de Barranquilla, estuve visitando un centro de investigación y desarrollo y me encantó ver cómo por medio de las tecnologías se está apoyando hasta la salud mental. Se diseñó una inteligencia artificial que por medio de data que se recolectó en personas tiene la capacidad de predecir si un adolescente puede ser propenso a depresión. Eso automáticamente envía pues una alerta de esa conversación del adolescente con la inteligencia artificial, e interviene pues un psicólogo y una persona que le hace el acompañamiento. Entonces son iniciativas que se generan en este caso desde las universidades, y es precisamente esa articulación entre los mismos estudiantes, los docentes, entre la generación de políticas públicas, entre el sector privado, en generar incubadoras, en generar oportunidades para financiar aquellas pymes que apenas están arrancando y que pues tienen muchas ideas innovadoras, pero que muchas veces pues no tienen el capital necesario. Y otro aspecto muy importante es que muchas veces se tienen muy buenas ideas, pero pues no se saben plasmar. Entonces también es importante, y desde Mintic lo estamos trabajando, en cómo fortalecer esos negocios, en cómo enseñar a que esos negocios puedan trascender no solamente desde la parte tecnológica, sino el negocio en sí, en generar esa cultura innovadora, en cómo manejar eficientemente las finanzas, en cómo escalar esas necesidades que se tienen pues, para lograr la transformación digital que se necesita en nuestro país. Gracias. Muchas gracias, viceministra, por su visión. Voy a pasar a una pregunta sobre perspectiva, aprovechando que todos ustedes son grandes líderes en sus regiones, en sus países, y es ese ejercicio de tratar de anticiparnos a lo que ustedes creen que no son unos retos tan evidentes hoy en día, pero que desde su experiencia ustedes creen que va a ser el reto en los próximos años, y tenemos que empezar a trabajar desde ya en eso. ¿Cuáles son esos retos de futuro y qué recomendaciones daría a ustedes también a los futuros líderes o lideresas de territorios inteligentes? Comencemos con el gobernador, con Aníbal. Bueno, yo creo que ahí tal vez voy afortunadamente a tener una coincidencia importante con algunos elementos que ha mencionado Claudia en su última intervención. Yo creo que la mejor manera de definir o de pensar o de concretar cuáles son los retos futuros de un territorio, de una sociedad, pienso yo, no es lo mejor que lo diga el gobernador o la alcaldesa, es que lo diga la gente. Y por eso, en esa sintonía, en esa dirección, nosotros en Antioquia hicimos un ejercicio de prospectiva y un ejercicio de planeación y de visión de futuro a largo plazo que se llama Agenda Antioquia 2040. Porque creo que la frase es de Lincoln, algunos la adjudican a otro, pero la mejor manera de predecir el futuro es construirlo. Y el futuro nuestro lo construimos nosotros. El futuro de Antioquia, por supuesto, los primeros protagonistas de esa construcción, no los únicos, pero los principales son los antioqueños. Entonces, venga, construyámoslo. Una sociedad, un territorio inteligente, para mí simplemente es el que sabe para dónde va. El que no sabe para dónde va
allá llega, a ningún lado o a cualquier lado. Entonces, puede parecer largo, pero fue un proceso bien profundo. Nosotros, Claudia y todos, decimos con orgullo que es el proceso de diálogo social y de discusión pública más profundo que ha tenido Antioquia en su historia. 1.500 talleres en todo el territorio, tanto en el área urbana, en Medellín, el Valle de Aburrá, como en el corregimiento o la vereda más lejana. Más de 50.000 personas registradas con trazabilidad de esa intervención para llegar a una Agenda Antioquia 2040, que en primer lugar tiene una visión, el sueño colectivo, que vuelvo y repito, aunque parezca simple pero contundente, como lo decía la alcaldesa, no es el sueño del gobernador, no lo puede ser, ni del gobierno, es el sueño de la sociedad, el sueño de cómo los antioqueños queremos ver Antioquia en el año 2040. Y ese sueño se llama la Visión 2040 y dice Antioquia, corazón verde de América. Así es como los antioqueños quieren ver a Antioquia en el año 2040. Y esa frase que parece simple y sencilla es supremamente potente. Antioquia, corazón verde. Corazón es vida, corazón es motor, corazón es fuerza. Nosotros que hemos sido una sociedad en Antioquia y en Colombia tan golpeada por la violencia, ese corazón quiere decir respeto, protección, cuidado, honra de la vida. Pero ese corazón verde es obviamente una acepción todavía más integral, más holística. Está hablando del respeto de todas las formas de vida, de la valoración de esa diversidad. Y América, cuando dice corazón verde de América, nos está también dejando claro un valor enorme que en muchas ocasiones Antioquia y Colombia no han visto claramente, y es su posición geoestratégica. Definitivamente es una posición geoestratégica absolutamente llena de oportunidades. Antioquia, corazón verde de América, para allá vamos. No porque lo diga el gobernador o el gobierno, sino porque lo dijeron los antioqueños. Y tiene 6 atributos: equitativa, en términos de esa que es el principal reto en mi concepto de nuestra sociedad en Antioquia, en Colombia y en el mundo; educada, sostenible, competitiva, multicultural y en paz. A esos 6 atributos y a esa visión le estamos apostando. Y de alguna manera, para terminar y recogiendo lo que, repito, Claudia, con quien tengo muchas coincidencias, sobre todo en esos temas de respeto, protección, cuidado de la vida y búsqueda de la equidad, en esa misma dirección y esa misma tónica, estamos convencidos de que la transformación de una sociedad solo se logra con una visión de largo plazo, con un objetivo común y con un trabajo conjunto para conseguirlo. Son 3 elementos que tiene la visión Antioquia 2040 y que de alguna manera están en ese ejercicio de cierta estabilidad. Como no la tenemos institucionalmente, porque tenemos una cosa muy extraña, y usted lo decía, Claudia, tenemos un ordenamiento institucional que nos permite que los alcaldes y gobernadores seamos por 4 años, pero que raramente no podamos continuar, sino que tenemos que esperar 4 años para volver, lo cual produce un efecto completamente contrario sobre la filosofía de si alguien lo está haciendo bien, ratifíquelo, si no lo está haciendo bien, cámbielo, pero no lo vuelva y lo ratifique dentro de 4 años. Para lograr esa cierta estabilidad, nosotros creemos que un ejercicio de planeación estratégico de largo plazo en un diálogo social profundo y amplio es una estrategia inteligente. Muchas gracias, gobernador. Pasemos con la visión de Argentina, Micaela, la viceministra, y cerramos con la alcaldesa. Micaela.
Ahora sí. No, coincido bastante con lo que planteaba el gobernador Aníbal respecto de esa proyección y cómo se posicionan los ciudadanos y las ciudadanas respecto a las propuestas del gobierno. Y cuando iniciábamos el panel, un poco lo que anticipé es que nos vayamos con más preguntas que con las que llegamos. Y creo que el mayor desafío para pensar hacia adelante es qué herramientas y qué capacidades y qué formación estamos dándole a nuestros niños y a nuestras niñas, para que puedan pensar las problemáticas actuales y para que puedan construir ese futuro al cual estamos aspirando. Y creo que eso nos vuelve a poner también en el debate respecto de las brechas y nos vuelve a poner en el centro respecto de las brechas de género, del cual va seguramente a hablar mi colega Anabel Cisneros durante la tarde. ¿Y por qué lo digo? Lo digo porque creo que nos debe pasar a todos y a todas que vamos a una juguetería a comprar un regalo y nos preguntan si es para un niño o para una niña. O por lo menos a mí me ocurrió hace pocas semanas. Y cuando dije que era un regalo para una niña me dijeron, ahí hay cocinitas. Y dije, ¿cómo cocinitas? Sí, hay cocinitas y hay muñecas. Y son muy lindas las cocinitas y son muy lindas las muñecas. Pero ¿por qué esa tiene que ser la oferta de entretenimiento para una niña? Yo en mi casa estoy pocas horas, no suelo cocinar. Mi niña no me ve cocinando, lo ve a mi compañero, lo ve a su padre. Ese tipo de instancias donde definimos cómo juegan, cómo se identifican las niñas, cómo se identifican los niños, hacen a la vinculación que tienen después con la tecnología. Si ven o no ven lo que es un cohete, lo que es una computadora, lo que es un satélite, si lo entienden o no lo entienden, si conversamos de eso en nuestras casas y correlativamente con esto, cómo generamos modificaciones en las currículas escolares. ¿Cómo pensamos críticamente la tecnología? Porque no se trata de pensar en implementar la última tecnología, ni lo más novedoso. ¿Por qué? Porque lo más novedoso tal vez sea útil en un contexto y tal vez no lo sea en nuestras sociedades. Tenemos que mirar nuestros contextos, nuestras realidades, nuestras posibilidades y nuestras dificultades, que en América Latina además son muy diferentes de los grandes centros de desarrollo de tecnología internacionales, ya sean orientales o sean occidentales. Entonces, pensar en esos contextos, analizarlos y formar críticamente a las generaciones que están empezando a iniciarse, a vincularse, creo que constituye un poco la clave de cómo pensamos ese futuro y de cómo proyectamos hacia adelante la tecnología. Hablaba recién Nora respecto de la inteligencia artificial, decías, ¿no, Nora? Respecto de cómo se puede abordar la crisis que estamos viviendo post-pandemia respecto de la salud mental. Y así como tenemos herramientas muy virtuosas que ponen en juego las necesidades de la sociedad, también tenemos herramientas que nos ponen en jaque a todos nosotros. Y pienso en los grandes paradigmas de verdad o de construcción de verdad o de verosimilitud. Nosotros hoy estamos en un paradigma donde entendemos lo que es verdadero y lo que no, donde entendemos que podemos identificar lo que es verdadero y lo que no. Y la inteligencia artificial viene a romper ese paradigma o mínimamente lo pone en juego. ¿A qué me refiero? Vemos una foto, ¿sabemos si esa foto es real o no? Vemos una publicidad, ¿sabemos si las personas de esa publicidad son personas de carne y hueso con pelos o están generadas por inteligencia artificial? ¿Sabemos cuando llamamos a un call center si nos atiende una máquina o una inteligencia artificial o una persona? Lo que sí sabemos es que una solución de inteligencia artificial demora aproximadamente un intercambio de 20-30 palabras para generar empatía y nosotros aquí demoramos más de 120. Entonces, esos paradigmas de verosimilitud, donde vemos una foto del Papa y no sabemos si el Papa tenía una campera buffer blanca o no, o cuando, porque ocurrió, lo vieron y dijeron, qué canchero el Papa Francisco, y no era una foto real, aunque pareciera real. O hubo hace poco en Europa un recital de David Guetta, donde proyectaron una canción de Eminem, un rap, y esa canción no la había cantado Eminem y no la había escrito Eminem, había sido generada por inteligencia artificial. Y las personas allí no supieron que eso no había ocurrido. O hay secuestros donde se piden rescates con voces generadas por inteligencia artificial. O hay videos sexuales de mujeres generados simplemente con algunas imágenes tomadas en esta conferencia, por ejemplo. Entonces, esos paradigmas de verosimilitud que entran en riesgo, que nos ponen en riesgo, ¿cómo los abordamos? ¿Cómo los abordamos nosotros como decisores políticos y cómo los van a abordar las nuevas generaciones? ¿Cómo se van a proteger también para pensar críticamente esos paradigmas? Creo que eso es un poco el desafío en el cual nos tenemos que involucrar todos y todas. Muchas gracias. Viceministra, por favor. Bueno, yo creo que uno de los activos que más tenemos las personas o que más cuidamos son nuestros datos, ¿verdad? Y muchas veces hasta le ponemos 2, 3 claves porque no queremos que
nos vean información que es muy íntima y muy de nosotros. Y hasta tenemos, bueno, yo no, pero a veces hay problemas en casa por eso. Pero en ese sentido quiero decir que siempre existe una huella digital, una trazabilidad hacia dónde vamos, con quién hablamos, con quién nos comunicamos, nuestras transacciones, y miren que hoy por hoy la inteligencia artificial puede predecir qué nos gusta, nos puede generar ofertas de consumo. Y sobre eso quiero hablar, y es sobre ciberseguridad. Creo que es un aspecto muy importante a tocar, porque a medida que vamos generando todas estas estrategias de ciudades y territorios inteligentes, se va generando gran cantidad de datos. A medida que nosotros vamos utilizando las tecnologías de información, se va generando gran cantidad de datos, y debemos proteger esos datos, porque los datos son de todos, son de los ciudadanos. Así como comentaba al inicio, yo tengo unos datos que son solamente míos y que no quiero que más nadie consulte, y ahí es donde se pueden generar esos abusos. Vemos que los ciberataques han aumentado significativamente en todo el mundo, y es responsabilidad de generar políticas y generar formas de proteger esa información. Entonces, con eso me quiero referir a cómo poder proteger esa información por medio de mecanismos de seguridad digital, y también me quiero referir a cómo generar paralelamente datos que sean disponibles para la ciudadanía, en el sentido que sean datos que sirvan para la toma de decisiones. Nosotros desde Mintic tenemos el go.co, tenemos datos abiertos, tenemos una plataforma de datos abiertos, y donde queremos incentivar y donde incentivamos a las entidades, ahorita son entidades públicas, a que abran sus datos, y estos datos son para consulta de todos, y lo interesante de estos datos es que se pueden utilizar para realizar investigaciones, para generar nuevos modelos de hacer las cosas, para generar ingeniería inversa y para generar nuevas tecnologías. Entonces, considero que de los retos que tenemos, uno es el tema de la ciberseguridad, y otro es que se generen estrategias para proteger nuestros datos, y para poder, en el mismo sentido, pues aperturar los datos, pero tener la confianza de que los datos que se aperturen sean utilizados de la mejor manera. Y por último, la ética en cuanto al uso de estos datos. Así mencionas tú, con inteligencia artificial ya vemos que hay voces que simulan y que extorsionan, ya vemos todos los avances tecnológicos. Considero que sí, se deben desarrollar este tipo de políticas pues para lograr un cambio. Gracias. Gracias, viceministra. Y alcaldesa, ¿cómo ve usted esos retos de futuro? Pues, retomando, digamos, lo que mencionaba en el panel, yo creo que hay un reto. ¿Qué nos hace únicos? La imaginación, la comunicación y la acción colectiva. Eso es lo que nos hace únicos. Eso es lo que no tienen las hormigas o los tigres, ¿no? Mantener eso que nos hace únicos, para seguir inspirando, digamos, soluciones colectivas. Entonces, ¿qué es lo opuesto a eso? Lo opuesto a eso, originado en nosotros mismos o en cosas que nos inventamos, como la inteligencia artificial, es lo que de verdad puede ponernos en un riesgo realmente existencial, ¿sí? El acabar la imaginación, el imposibilitar la comunicación auténtica, digamos, donde sabemos quién eres, lo que sea que pienses, y podemos establecer por métodos científicos que es verdad y que no, ¿sí? Que tiene validez y que no, y que es discutible, punto. Es simplemente verdad, si no verificado o no verificado, por así. Y la acción colectiva, es decir, y este siglo sí que es, digamos, un poco el siglo XIX, el XX, si uno mira la tercera revolución industrial, sobre todo, eran como mentes que crearon innovaciones, pero allá en su laboratorio. O sea, el señor Edison, pues un genio, digamos, ¿no? Pero no requirió de mucha gente. Aquí, este no es el siglo de las mentes brillantes. Este es el siglo de las acciones colectivas brillantes. Y cómo mantener eso es un desafío social, es un desafío de la democracia, por ejemplo, que convoca a la acción colectiva. Yo creo que ese es, digamos, existencialmente el desafío de nuestro tiempo. Ahora, pensando como alcaldesa y de muy corto plazo, yo te digo, los desafíos del futuro no, los desafíos de hoy son lo que hicimos o dejamos de hacer hace más de 10 años, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué estamos padeciendo hoy? Estamos haciendo una inversión increíble en transporte
público, colectivo, limpio, multimodal. Pero si decidimos seguir usando moto, pues se acabó la canción, ¿no? Es individual, no es colectivo, no es público, quema gasolina, no es limpio y no es sostenible. Entonces, miren todo lo que estamos haciendo, o sea, de verdad, en Bogotá, por ejemplo, hicimos una innovación extraordinaria para lo que teníamos en su momento. Transmilenio fue una innovación increíble frente a la guerra del centavo, un chofer, un bus. Eso teníamos, un chofer, un bus aleatorio, ¿no? Pasamos a tener troncales, rutas alimentadoras, rutas, etc. Fue una gran innovación, pero si nos quedamos pegados ahí decidimos que eso reemplaza todo lo demás. No se necesita metro, ni tren, ni cables, no. Finalmente hemos llegado a cierto mínimo nivel de consenso, a pesar de todo, de que necesitamos multimodalidad. Habrá transporte individual y particular, pero necesitamos metro metro y Transmilenio, y bicicleta, y cables. Pero si todo el mundo quiere metro para no montarse en él, y buses eléctricos para no usarlos, me lo digo yo a todos mis amigos de la Séptima, que es la vía emblemática, y tenemos un gran debate democrático sano sobre el corredor verde Séptima. Todos queremos ser verdes, sí, en abstracto todo el mundo, claro, por supuesto. ¿Y quieren transporte eléctrico? Sí, por supuesto. Entonces les digo yo, pero por favor, el sueño del 20% de la ciudad de altos ingresos, que es la que tiene carro, pero usa el 80% del espacio público de movilidad, por eso es que estamos trancados. Entonces, ese 20% que quisiera, quiere tener un carro último modelo, eléctrico con chofer. Se llama La Rolita, queridos. Tenemos 1.480 carros, último modelo, eléctricos con conductora. Se llama La Rolita. Pero si nadie los quiere usar, ¿no? Lo único que van a hacer es compartir el viaje, compartir el chofer, el carro eléctrico último modelo. No. Para usar de manera racional algo que tenemos muy poquito, que es espacio público adecuado. Yo te diría que en la ciudad, en Bogotá en concreto, todo el esfuerzo por construir un sistema público, colectivo, masivo, limpio de transporte público es para que lo usemos. Queridos, les voy a dar una cifra, estamos invirtiendo en este momento 16.000 millones de dólares. Eso es lo que estamos invirtiendo, lo digo en dólares para que nuestros invitados internacionales también tengan la misma proporción. 16.000 millones de dólares. Estamos invirtiendo hoy, no es que vamos a conseguir, ya los conseguimos. Prácticamente todos ya están contratados para hacer la primera línea del metro, la segunda línea del metro, el Regiotran de Occidente, el Regiotran del Norte, 3 cables y ampliar las entradas y salidas de Bogotá. Si a continuación de hacer todo eso, unas cosas las vamos a inaugurar en el 24, otras en el 26, otras en el 28, la última en el 2032, para que el 2036 digamos, no, ¿sabe qué? No queremos usar eso, vamos a comprar motos. O vamos a seguir comprando motos, o carros de 6 cupos para que vaya una persona. ¿Eso es un cambio de hábito de vida? ¿Es un problema de la tecnología? No. ¿Es un problema de la inteligencia artificial? No, es un problema de la inteligencia humana colectiva. Ese es uno. Y el tercero, quiero compartir también, es las 3 placas tectónicas de este siglo. Son el cambio climático, la inteligencia artificial y el cambio de roles de género. En la historia de la humanidad, no importa si tuvimos tribus, imperios, monarquías, dictaduras o democracias, las mujeres tuvieron roles de cuidado. Tuvimos. El cambio del siglo XXI es que ya no solo tenemos roles de cuidado. También somos alcaldesas, también somos gerentas, también somos científicas, también somos investigadoras, también somos conductoras, también hacemos casas, también manejamos máquinas, también hacemos machine learning. No solamente cocinamos y lavamos. Hombres de este mundo, a cuidar se aprende, queridos. No fue que nosotros nacimos con eso en el ADN. No es una condición biológica, es una condición social aprendida. ¿Sí? Y no tenemos ningún problema. A mí me encanta cocinar. Yo soy la mayor de 6 hermanos. Amo criar a mis chiquitines. Porque lo escoja, no porque me toca. ¿Verdad?
Y qué maravilla que nuestro compañero o compañera de vida pues también cocine y también lave y también cuide, y que los papás sepan leer con sus hijos, no se priven de ese placer enorme. Esas tres cosas son tres placas tectónicas del siglo XXI. El cambio climático, la inteligencia artificial y el cambio de roles de género. Que sepamos tramitar eso, ¿no?, con eso que tenemos único, ¿cierto? La capacidad de crear mundos distintos, la capacidad de comunicarlos, la capacidad de tener acción colectiva sobre ellos. Combinar esas dos cosas es lo que va a permitir que sobrevivamos, pero ese es el gran desafío de nuestro tiempo. Muchas gracias, alcaldesa. Para ir cerrando, son muchas las lecciones que uno saca de este panel con estos grandes líderes que nos acompañaron hoy. Yo me llevo tres de todas estas. El no dejar a nadie atrás, como los cambios son tan rápidos y son tan fuertes y esa capacidad de reaccionar a ellos a veces no es tan rápida, corremos ese riesgo de dejar muchas personas atrás. ¿Cómo trabajamos como líderes en eso? Segundo, lo político, cómo los consensos pueden, o la falta de consensos muchas veces puede bloquear esas visiones, esas transformaciones que son tan necesarias en los territorios para poder generar bienestar para todas las personas. Y tal vez me lleva a una que me pareció muy interesante, el tema del riesgo existencial. Hoy en día todos estamos asustados con lo que está pasando con la inteligencia artificial y eso pues nos pone en unas situaciones pues que tal vez es inédita para todos nosotros. Son tres reflexiones de muchas que saco de este gran panel. Por favor, les pido un aplauso a nuestros panelistas. Muchas gracias por acompañarnos.